La mujer que estás viendo en pantalla dejó atrás a su familia con la ilusión de empezar una nueva vida junto al hombre que amaba. Creía que aquel viaje sería el comienzo de un futuro lleno de oportunidades, pero terminó convirtiéndose en la peor decisión de su vida. Quien le prometió acompañarla y protegerla, acabó arrebatándole la vida con una brutalidad difícil de comprender, hasta dejarla en pedazos para desaparecer cualquier rastro de lo que había hecho. Detrás de esa aparente historia de amor se escondía una relación marcada por los celos, el control y la violencia que terminaría en uno de los crímenes más impactantes que conmocionaron a Chile y Colombia. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles. El caso de Juliana Acevedo. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La mañana del 6 de marzo de 2016, un hombre caminaba por la ribera del río Mapocho, en Santiago de Chile, cuando algo llamó su atención. A pocos metros de la orilla había una bolsa negra de basura. Al acercarse pudo ver que de su interior sobresalía un brazo humano. Sin perder tiempo, dio aviso a la policía. Cuando los agentes llegaron y abrieron la bolsa, descubrieron que no se trataba únicamente de un brazo. En su interior también había otro brazo y dos piernas. Por el tamaño de las extremidades, el arreglo de las uñas y las pulseras que aún llevaba puestas la víctima, todo indicaba que pertenecían a una mujer joven. Sin embargo, nadie sabía quién era ni qué había ocurrido. Las huellas dactilares fueron enviadas al Registro Nacional chileno, pero no arrojaron ningún resultado. Aquello llevó a los investigadores a pensar que posiblemente la víctima era extranjera. Mientras buscaban alguna pista que permitiera ponerle nombre, la incertidumbre solo aumentaba cuando, al día siguiente, aparecieron nuevas bolsas flotando en el mismo río. Las nuevas bolsas contenían el torso y la cabeza de la víctima. Los cortes coincidían perfectamente con los de las extremidades encontradas el día anterior, confirmando que todas las partes pertenecían a una misma persona. Aún con el cuerpo prácticamente completo, su identidad seguía siendo un misterio. La respuesta llegó desde un lugar inesperado. Las autoridades difundieron fotografías de los tatuajes y, especialmente, del diseño de las uñas de la víctima. Una manicurista colombiana acudió a la policía al reconocer inmediatamente ese trabajo. Les explicó que días antes había realizado esa manicura a una joven de su mismo país llamada Juliana, y les indicó el lugar donde trabajaba. Cuando los investigadores visitaron el establecimiento, el jefe confirmó que aquella joven laboraba allí, aunque llevaba varios días sin presentarse. Gracias al contrato de trabajo, obtuvieron la dirección donde vivía y comenzaron a reconstruir quién era realmente Juliana Acevedo. Juliana Andrea Acevedo nació en Andalucía, Valle del Cauca, Colombia, en 1995. Era la menor de 9 hermanos y creció en un hogar donde las dificultades económicas eran una constante. Su padre abandonó a la familia cuando ella apenas era un bebé, por lo que su madre tuvo que sacar adelante sola a todos sus hijos. Después de terminar el bachillerato, Juliana soñaba con ingresar a la universidad. Sin embargo, la falta de recursos la obligó a dejar ese proyecto en pausa para comenzar a trabajar y ayudar económicamente a su familia. Aún así, nunca dejó de pensar que algún día podría estudiar y ofrecerles una vida más tranquila a quienes tanto quería. Fue en ese contexto cuando, en agosto de 2015, inició una relación con un joven llamado Edwin Mauricio Valdés. Apenas unos meses después, ambos comenzaron a hablar de emigrar a Chile, convencidos de que allí encontrarían las oportunidades que en Colombia parecían estar fuera de su alcance. En noviembre de 2015, la pareja llegó a Chile con la esperanza de comenzar de nuevo. Durante las primeras semanas vivieron en un cité, una vivienda compartida donde se alojaban otros inmigrantes mientras encontraban trabajo.
No tardaron mucho en conseguir empleo y, cuando reunieron el dinero suficiente, alquilaron un pequeño apartamento para vivir juntos. Juliana estaba ilusionada. Les contaba a su madre y a sus hermanos que las cosas marchaban bien, que ambos tenían trabajo estable y que poco a poco comenzaba a enviar dinero a Colombia para ayudar con los gastos de la familia. Su objetivo seguía siendo el mismo: ahorrar, estudiar algún día y darle una mejor calidad de vida a quienes siempre habían luchado por ella. Pero con el paso de las semanas, esa tranquilidad comenzó a desaparecer. En conversaciones con una de sus hermanas, Juliana confesó que Edwin se estaba volviendo cada vez más celoso y controlador. Le dijo que tenía miedo de que aquella actitud terminara convirtiéndose en algo mucho más grave. Su hermana le pidió que buscara apoyo y no enfrentara la situación sola, pero Juliana decidió seguir intentando salvar la relación. Quienes vivían en el mismo edificio comenzaron a notar que aquella pareja discutía con demasiada frecuencia. Los gritos no solo se escuchaban dentro del apartamento. En varias ocasiones también presenciaron fuertes discusiones en la entrada del edificio. Para muchos vecinos era evidente que la convivencia estaba lejos de ser tranquila. Con el tiempo, algunos descubrieron detalles que llamaban la atención. Una vecina contó que Juliana le había confiado su teléfono celular para que se lo guardara. Según explicó, prefería no tenerlo consigo cuando estaba en casa porque no quería que Edwin revisara sus conversaciones ni controlara con quién hablaba. Era una forma de evitar nuevas discusiones. Para 2016, Juliana tenía 21 años. El domingo 5 de marzo, los vecinos escucharon música a un volumen inusualmente alto proveniente del apartamento de la pareja. Después de ese día, nadie volvió a ver a Juliana. En cambio, durante las horas siguientes, sí observaron a Edwin entrar y salir del edificio en varias ocasiones, aunque en ese momento nadie imaginó que aquellos movimientos pronto despertarían el interés de los investigadores. Mientras las autoridades intentaban identificar a la joven encontrada en el río, el contrato laboral obtenido tras reconocerla permitió localizar el edificio donde vivía. Los investigadores acudieron al lugar para conocer cómo habían sido sus últimos días y averiguar quiénes compartían su entorno más cercano. La policía decidió localizar al joven colombiano. Los agentes fueron primero hasta su lugar de trabajo, pero no lo encontraron. Entonces regresaron al edificio y esperaron su llegada, convencidos de que las respuestas que buscaban podían estar mucho más cerca de lo que imaginaban. Los investigadores regresaron al edificio y permanecieron atentos a la espera de Edwin. No tuvieron que esperar demasiado. Cuando el joven apareció, fue abordado por los agentes y, para sorpresa de todos, no intentó escapar ni oponer resistencia. Desde el primer momento aceptó acompañarlos, y durante las primeras diligencias terminó admitiendo que él era el responsable de la muerte de Juliana. Aquella confesión cambió por completo el rumbo de la investigación. Ahora las autoridades debían comprobar que todo lo que decía coincidiera con las pruebas que comenzaban a reunir. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, la familia de Juliana vivía su propio drama. No fueron las autoridades quienes les comunicaron la noticia. Las fotografías difundidas por los medios y las redes sociales llegaron hasta Colombia, donde unas amigas reconocieron un tatuaje con el nombre de uno de sus sobrinos. Poco después, la identidad de la joven fue confirmada oficialmente y la peor sospecha de la familia se hizo realidad. Con Edwin bajo custodia, los peritos ingresaron al apartamento donde la pareja había vivido. A simple vista el lugar parecía estar limpio, pero un examen minucioso reveló una historia muy distinta. Al aplicar luminol en el baño, los especialistas encontraron numerosas manchas de sangre que habían sido limpiadas. También analizaron una maleta ubicada en la vivienda y descubrieron rastros biológicos que, tras las pruebas de ADN, correspondían a Juliana. Poco a poco, la evidencia científica comenzó a respaldar lo que los investigadores sospechaban. Las declaraciones de los vecinos también cobraron un nuevo significado. La música a alto volumen durante la tarde del 5 de marzo, las constantes entradas y salidas de Edwin del edificio y la desaparición repentina de Juliana encajaban dentro de una misma línea temporal. Con esos elementos, los detectives pudieron reconstruir los movimientos realizados durante las horas posteriores al crimen. Con las pruebas forenses ya incorporadas al expediente, Edwin relató lo ocurrido aquella tarde del 5 de marzo de 2016.
Explicó que ambos habían regresado del trabajo y comenzaron una discusión motivada por los celos que sentía al verla conversar con otra persona. Según su declaración, la discusión fue escalando hasta convertirse en una agresión física. Finalmente, sujetó a Juliana por el cuello hasta provocarle la muerte, algo que posteriormente fue confirmado por la autopsia, que estableció el estrangulamiento como causa del fallecimiento. Después, trasladó el cuerpo al baño del apartamento. Allí inició un proceso destinado a ocultar el crimen. Las autoridades comprobarían más tarde que gran parte de esa reconstrucción coincidía con las evidencias encontradas durante las inspecciones realizadas en la vivienda. Durante su declaración, Edwin explicó que, después de provocar la muerte de Juliana, permaneció varias horas dentro del apartamento intentando deshacerse de cualquier evidencia. Según su versión, utilizó un cuchillo de carnicero para separar el cuerpo en varias partes y después las colocó en bolsas plásticas. Los investigadores comprobaron que no trasladó todos los restos al mismo tiempo. Realizó 2 recorridos distintos en taxi utilizando una maleta para transportarlos hasta las inmediaciones del río Mapocho. En un primer viaje abandonó las extremidades y, más tarde, regresó para deshacerse del resto del cuerpo en bolsas diferentes. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los peritos fue la precisión de los cortes. En un principio no descartaban que hubiera participado otra persona, pero esa hipótesis comenzó a perder fuerza conforme avanzaban las diligencias y analizaban el resto de la evidencia. Cuando fue interrogado sobre ese detalle, Edwin aseguró que había aprendido a manipular herramientas de ese tipo años atrás. Explicó que había trabajado junto a su padre en una funeraria y que esa experiencia le permitió adquirir conocimientos que, según él, utilizó durante los hechos investigados. Las pericias realizadas en el apartamento respaldaban buena parte de su relato. Los rastros de sangre encontrados en la bañera y en la maleta coincidían con el ADN de Juliana, mientras que el examen forense confirmó que la causa de muerte había sido el estrangulamiento y no las lesiones producidas posteriormente. Con la confesión, las pruebas científicas y los testimonios reunidos durante la investigación, la Fiscalía consideró que contaba con suficientes elementos para presentar la acusación formal. Edwin quedó en prisión preventiva mientras avanzaba el proceso judicial. La investigación se extendió durante aproximadamente 9 meses y, en 2017, comenzó el juicio. La defensa buscó que los hechos fueran calificados como un homicidio simple, una figura que contemplaba una pena considerablemente menor. Por su parte, la Fiscalía sostuvo que debía tratarse como un femicidio, al existir una relación de convivencia entre ambos. Para demostrarlo, presentó el contrato de arrendamiento del apartamento y los documentos laborales en los que figuraba la misma dirección de residencia. Tras valorar todas las pruebas, el tribunal declaró a Edwin culpable. Finalmente, fue condenado a 14 años de prisión. Los jueces consideraron su colaboración durante la investigación como una circunstancia atenuante, ya que se entregó voluntariamente y confesó los hechos desde las primeras diligencias. Mientras el proceso judicial avanzaba en Chile, la familia de Juliana enfrentaba otro enorme desafío. Además del dolor por su pérdida, debían encontrar la manera de repatriar sus restos, algo que estaba fuera de sus posibilidades económicas. Tras hacer pública su situación y solicitar apoyo, el consulado colombiano en Chile inició los trámites necesarios para que Juliana pudiera regresar a su país. Finalmente, el 15 de marzo de 2016, su cuerpo llegó a Colombia. 2 días después, familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós en Andalucía, Valle del Cauca. Cerca de 500 personas asistieron al funeral para acompañar a una familia que aún intentaba comprender cómo el sueño de buscar un mejor futuro había terminado de una forma tan violenta y lejos de casa. Con la sentencia ya firme, Edwin Mauricio Valdés permanece cumpliendo la condena impuesta por la justicia chilena. De acuerdo con la resolución judicial, la pena debe cumplirse en Chile y una vez finalizada, deberá regresar a Colombia. Desde entonces, la familia de Juliana ha manifestado en distintas ocasiones que considera insuficientes los 14 años de prisión impuestos al responsable. Para ellos, la colaboración durante la investigación no debió tener tanto peso frente a la gravedad del crimen cometido. Casos como el de Juliana Acevedo recuerdan que la violencia dentro de una relación suele manifestarse mucho antes de que ocurra una tragedia. El aislamiento, los celos extremos
El control sobre las comunicaciones y las agresiones normalizadas nunca deben interpretarse como muestras de amor, sino como señales de un riesgo que puede aumentar con el tiempo. También deja abierta una discusión sobre las penas impuestas en este tipo de delitos. Mientras la legislación contempla beneficios por la colaboración con la justicia, muchas familias sienten que esas reducciones terminan dejando un profundo sentimiento de impunidad frente a crímenes de una violencia extrema. Encontrar un equilibrio entre el derecho penal y la reparación para las víctimas sigue siendo uno de los grandes desafíos. Quiero conocer tu opinión. ¿Crees que la condena impuesta en este caso fue proporcional a la gravedad de lo ocurrido? ¿Qué medidas consideras que podrían ayudar a prevenir que historias como la de Juliana vuelvan a repetirse? Tu comentario puede enriquecer esta conversación. Hasta el próximo caso. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.